Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, seguimos con esta visual de aquellos egosentimientos que son, o egoemociones también, que son esta pared invisible que no nos permite relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Vamos con la agresividad. Entonces la agresividad, vamos a hacer como un recorrido, un barrido rápido sobre desde dónde comienza, dónde es más fuerte, que es desde el odio hasta la culpabilidad. En este video vamos a tratar odio, rencor, rabia, ira e impotencia. Entonces, la agresividad es todos estos egosentimientos relacionados con el impulso de agredir, o sea, de hacer daño a los demás y a uno mismo. Aquí coloqué esta imagen desde el punto de vista de ingeniería, ¿sí? ¿Y qué es el impulso? El impulso es esa fuerza que a veces no podemos controlar debido al que pensamos que un estímulo externo es quien tiene la responsabilidad. Sin embargo, un ejemplo aquí sencillo es ese impulso de pronto de tocar muy seguido el claxon, o el impulso si de pronto tengo un choque enseguida, eh, tener una actitud agresiva conmigo mismo o hacia los demás. Entonces el impulso es proporcional a la fuerza, a esa energía aplicada sobre una persona, ¿sí? Que también es energía en un intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el impulso sucede en momentos específicos, quizás de un poco de tiempo más corto, por decirlo así. Entonces, sigamos acá. La agresividad se despierta generalmente motivada por un estímulo exterior, una circunstancia que la persona se toma como un ataque a sí mismo. En pocas palabras, lo que nosotros tenemos o hemos conocido a nivel laboral, o a nivel familiar o a nivel social, y es que uno siente que es un ataque personal dirigido a mí. Sin embargo, no sabemos si la otra persona quizás esté apática porque en su forma de vida o en su contexto familiar tiene un problema que no ha podido solucionar, y eso hace que se distraiga de nuestra atención, ¿cierto? Entonces, normalmente podemos decir que una persona es apática con nosotros y lo sentimos como un ataque. Sin embargo, este sentimiento de ataque de los demás hacia mí es simplemente eh, otra característica u otra faceta que maneja el egoísmo para hacernos sentir de forma negativa importantes. Entonces es un ataque que se toma a sí mismo, o tal vez un obstáculo que me impide satisfacer algún deseo o algún anhelo. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, todo nuestro entorno, tanto de padre, madre, jefe, amigos, compañeros o desconocidos, tienen un diferente nivel de luz, ¿sí? Y ese diferente nivel de luz o ese diferente nivel de sombra es la que no nos permite revelarnos de una forma de amor incondicional hacia los demás, y tampoco percibimos ese amor incondicional o ese desarrollo espiritual que puede tener otra persona. Como vemos aquí en la gráfica, inclusive con nuestro propio diálogo personal, ¿sí? Con esta mente que, como ya hemos visto, es una mente que tiene la capacidad de potenciar y coordinarse con el corazón. Sin embargo, que a falta de información y conocimiento, pues esta mente egoísta aprovecha esta situación para poder distorsionar cuál es la imagen que tenemos inclusive de nosotros mismos. En nuestra cabeza o en nuestra mente podemos estar diciendo CBA, como aparece aquí, pero ese yo interno distorsionado, esa mente distorsionada por falta de conocimiento, me puede estar diciendo otra información. Entonces, muchas veces en los contextos, más que todo laborales, que es donde nosotros pasamos el mayor tiempo de nuestras vidas, podemos atender a mensajes a través de un tema oral, a través de una reunión o a través de un mail, en un escrito, o a través de este medio gestual, ¿sí? Entonces, a veces toda esta información
que nos llega a nosotros no la podemos percibir de forma transparente, tanto porque yo tengo mi mente egoísta, ¿sí? Pero también porque hay otra persona al frente mío que también tiene un nivel diferente de egoísmo. Simplemente que aquí yo no puedo o no podemos dilucidar si este nivel de egoísmo está por arriba o por debajo. Hay una frase de Mario Sabán que me parece muy interesante, y es entender que aquella persona que ha alcanzado un nivel más alto de espiritualidad, pues realmente es aquella persona que tiene más paz e interior, o más paz interior a nivel personal. Entonces, eh, teniendo en cuenta cómo la agresividad se representa en el odio, rencor, rabia e ira en potencia, vamos a hacer un pequeño repaso sobre ello. Entonces, el vanidoso. Habíamos visto que existe la vanidad, el orgullo y la soberbia. Entonces, el vanidoso lo vamos a asociar con esta característica del león. ¿Por qué? Porque es un animal que es agresivo por naturaleza, es inherente, come carne de otros animales. Y el león pues quiere ser el centro de atención como tal. Entonces, la agresividad en cuando estamos en esta etapa de vanidoso, o cuando pues estas diferentes situaciones o estímulos externos nos despiertan o nos estimulan a reaccionar. Entonces, por ejemplo, la agresividad se presenta cuando el león intenta llamar la atención, como nosotros quizás en diferentes situaciones pues queremos llamar esa atención o ser el centro de atención, y que cuando no se consigue, inmediatamente acudimos a esta agresividad representada en odio o rencor. Eh, También, por ejemplo, cuando la persona que es vanidosa quiere doblegar la voluntad de la otra persona a través de la manipulación de sus pensamientos o de sus sentimientos, o inclusive a través de la manipulación de su mismo cuerpo. Entonces quiere doblegarla, la otra persona no se doblega e inmediatamente siente agresividad. Quiere ser agresivo, quiere expresarlo a través de, puede ser odio, rencor y las otras, rabia o inclusive impotencia. Bueno, sin embargo, vamos a ver el orgulloso y el soberbio. Entonces, en el orgulloso, la agresividad se vuelve un poco más puntual, más que todo en episodios más representativos en violencia, ¿sí? Entonces, ¿qué activa la agresividad en una persona que es orgullosa? Por ejemplo, cuando no se le da la razón y esta persona inmediatamente se siente atacada al no darle la razón, siendo que tenga o no la razón. Más allá de esto, de la misma argumentación al tener la razón, es cómo se actúa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también se activa cuando se sienten impotentes o cuando nos sentimos impotentes al no dar una solución a una situación. Al creer que solamente nosotros podemos dar soluciones, estamos limitando la ayuda que podemos recibir de los demás. Por ejemplo, cuando se reprime o nos reprimimos al hacer cosas o al expresar lo que nosotros sentimos. Recuerden que cuando nosotros reprimimos, inmediatamente lo que estamos haciendo es empezar a guardar toda esta energía negativa, pues que realmente de forma continua puede afectar nuestra salud. Eh, También cuando nos sentimos heridos en nuestros sentimientos, teniendo otra vez la concepción de que nosotros somos el centro de atención dentro de diferentes contextos. Recordemos que el amor incondicional es la capacidad que nosotros vamos a ir desarrollando al ser creadores de nuestra propia paz, ¿sí? Sin esperar que las demás personas lo hagan. ¿Por qué? Porque nosotros somos los mismos responsables, somos los únicos a quienes se nos otorgó la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Si nosotros pretendemos cambiar la forma de la otra persona, estamos perdiendo energía. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo netamente individual. Tal vez a través de nuestro cambio, a través de nuestro ejemplo, la persona puede verse influenciada
a buscar información y quizás pues a cambiar. Recordemos que toda esta información es importante tanto para conocernos nosotros como líderes, docentes, jefes, gerentes, padres de familia, eh, siempre con la idea de conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo y para amarte a ti mismo primero necesitas conocerte. Entonces, por ejemplo, aquí está representado en el rinoceronte. ¿Por qué? Porque son animales que están en relativa calma, pero en cualquier momento en el cual se sienten amenazados, reaccionan y explotan y pierden el control. Entonces decimos acá, o podemos tener ese tipo de particularidades, somos agresivos en momentos puntuales, explotamos repentinamente y acumulamos tensión. Claro, al acumular tensión, esto es como un cilindro de gas, ¿no? O una bomba inflable. Hay tanta presión interna dentro de esta bomba hasta que llega el momento en que no aguanta más y se explota. Y el inconveniente ahí es que al explotar, pues podemos explotar de una forma muy violenta, causándonos daños a nosotros mismos y a los demás. Entonces, como dice acá, esta agresividad puede llegar a ser más destructiva, aunque es menos común en las personas que somos orgullosas. Recordemos que todas estas características nosotros las tenemos en diferentes niveles. Y lo único que nos puede diferenciar o que podamos visualizar internamente que hemos evolucionado espiritualmente es la paz mental, emocional y física que nos puede representar un avance espiritual. Entonces, vamos a ver unas características, por ejemplo, de la persona o en las situaciones en las que nosotros podemos sentir odio. Entonces, es una agresividad muy intensa y duradera dirigida a otros seres de la creación. Entonces estamos hablando de aquellos odios que nosotros sentimos por aquellas personas por las cuales nosotros pensamos que están totalmente equivocadas, pero es un odio fáctico, que quiere decir que creemos que se destruyan o que las destruyan, ¿sí? Queremos que les pasen cosas malas a esas personas y eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, si es alguien de color o es alguien que es de una raza latina referente a otra raza, o si por ejemplo tiene una expresión sexual que es diferente a nuestra creencia cultural. Independientemente de que esta situación esté o no esté acorde a nuestros pensamientos, lo que estamos tratando es de evitar esta agresividad, de actuar en incitar a los demás para que se les haga daño. Esto significa no amar a la creación. Entonces, como dice acá, es un egosentimiento más primitivo y pernicioso y está más alejado del amor. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a ver acciones violentas de forma mucho más física. Entonces atacamos a la persona de color o atacamos a la persona por su forma de pensar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista inclusive económico. Entonces, o desde el punto de vista de su orientación sexual. Y lo que infunde es atacar, ¿sí? Eliminar, sea por nosotros mismos o por terceros, a esa persona. O inclusive a nuestro planeta. Entonces, quizás no somos afines, no sé, con alguna especie animal y queremos atacarlos. Por ejemplo, las matanzas de las ballenas, las matanzas de, de los tiburones, todos aquellos contextos, por ejemplo, la tauromaquia, por decirlo así, que son aspectos que simplemente lo que quieren es trasladar un aspecto cultural de un nivel económico a una realidad totalmente salvaje, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos hoy, estamos en completa desunión de qué? De nuestra causa. En este momento, cuando sentimos odio, somos efecto. Cuando controlamos y empezamos a disminuir este odio, somos la causa
para acercarnos más a la propia causa de toda esta creación. Entonces, como dice acá, es el rechazo a los otros seres de la creación. Y además creemos que el odio está justificado. Entonces, por ejemplo, eh, hay una frase que dice que en el amor y en la guerra todo se vale. Entonces justificamos el odio a los demás por una situación que puede ser realmente mala, ¿sí? O sea, que no es accesible dentro de la sociedad. Entonces, como esa acción de esta persona no está bien vista dentro de la sociedad, entonces nosotros tomamos la justicia por nuestras manos. Este puede ser un ejemplo, pero pues ustedes pueden obviamente ampliar este concepto, inclusive lo pueden escribir en la retroalimentación del video para que las demás personas también vayan experimentando esas diferentes opciones en las cuales nosotros nos podemos retroalimentar para evitar caer en, poco a poco caer en este tipo de agresividades. Entonces dice, son personas o somos, porque todos hemos caído en algún momento, somos violentos, injustos, fanáticos y despiadados o que destruimos. En algún momento de nuestras etapas de nuestra vida, actual o pasadas, hemos hecho acción sobre este tipo de violencia. Y suelen, como dice aquí, afiliarse a grupos radicales o violentos para ejercer su agresividad en los demás. Esta parte lo podemos ver, más que todo voy a relacionarlo con el tema deportivo. Vemos que si un equipo A y un equipo B pueden tener diferencias, estas diferencias se hacen mucho más violentas, mucho más radicales y normalmente hay agresividad, por ejemplo, en los estadios o en los eventos deportivos. Entonces hay muertes, hay heridos, ¿sí? Porque aquí lo que se pretende es destruir a la otra persona. También tenemos la ira y el enfado, es una agresividad de corta duración. Cuando es de mayor intensidad lo catalogamos como ira y cuando es de menor intensidad lo llamamos enfado. Sin embargo, está más relacionado a lo que nosotros expresamos hacia el exterior. Después tenemos rabia e impotencia. Entonces es una agresividad más interna, más intensa y prolongada en el tiempo hacia los demás y hacia nosotros mismos. Aquí ya empiezan a haber otras connotaciones y es la violencia hacia nosotros mismos. La impotencia es la frustración de sentirse imposibilitado para cambiar el curso de un acontecimiento. Entonces, quizás estamos en una relación de pareja y inevitablemente hay algún tipo de separación porque sus valores son diferentes, sus pensamientos y sus sentimientos son diferentes. Entonces, al verse imposibilitado de poder cambiar esa situación de alejamiento con la otra persona, pues se siente con rabia e impotencia. Y hay que tener cuidado porque efectivamente dentro de la impotencia, pues yo mismo me estoy haciendo daño. Y dentro de la rabia también me estoy haciendo daño a mí, pero también le puedo estar haciendo daño a la otra persona. Entonces, como dice aquí, la impotencia está dirigida a nosotros mismos, entrando en el terreno de la culpabilidad, que el terreno de la culpabilidad, aunque ya lo hemos tocado también en el siguiente video, vamos a darle un poco más de contexto. Coléricas e irritables. Bueno, como digo, en cualquier estado de nuestro proceso de vida actual o pasado hemos tenido y podemos percibir este tipo de manifestaciones. Entonces, se nos despierta fácilmente la agresividad por temas banales, temas de, no sé, alguien tomó el claxon o quizás simplemente queríamos salir y empezó a llover y enseguida me colocó de mal genio o me colocó colérico o porque quizás estaba tomando el agua y se me regó o se le regó el agua a mi hijo y enseguida entramos en este ámbito. Entonces podemos ser personas amargadas, insatisfechas con nosotros mismos y con la vida, ¿sí? Entonces también podemos ser personas, porque lo he experimentado, en que no queremos profundizar sobre el verdadero verdadero malestar. Es posible que este tipo de información inclusive le sea obsoleta.
se rehúsa a tener este tipo de información que, por ejemplo, le estoy compartiendo a ustedes y que ustedes también van a ir compartiendo a través de sus propias acciones con su familia. Entonces, normalmente podemos encontrar el malestar porque pues, las personas se nos dificulta poder vernos al espejo y encontrar realmente quiénes somos, pero es fácil a través de las demás personas, pues son las demás personas quienes activan esos egosentimientos y dentro de los cuales nosotros tenemos que empezar a controlar. Siempre buscamos culpables para autoconvencernos que el exterior es el que tiene la culpa, ¿sí? Y no el interior, que es donde nosotros realmente tenemos el motivo de nuestro malestar. Buscamos culpables, pero no nos volvemos responsables, ¿cierto? Recordemos que es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga que tenemos en el nuestro, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando somos coléricos e irritables, pues se nos despierta el rencor. Entonces, hay algo aquí importante que también lo van a encontrar ustedes en el libro, pero que también les voy a compartir en este video. Un libro espectacular. Es un poco técnico, pero digamos que lo importante es que nosotros estamos empezando a unir todo este tema eh, científico en lo posible, en la capacidad de mi conocimiento y el conocimiento de ustedes que también ojalá lo puedan hacer y confío que sea así para aprender entre todos. Eh, Poder encontrar estas relaciones entre ya médicos, cirujanos, neurólogos, cardiólogos, que empiezan a relacionar estas enfermedades a través de algo que se llama la psiconeuroinmunología. ¿Sí? Entonces, es importante que ya estamos empezando a engranar este tipo de información desde el punto de vista espiritual, que ya está engranado, porque aquí ya lo vemos, pero también cómo se va uniendo desde la perspectiva científica o médica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos odio contenido, está relacionado mucho a enfermedades del hígado y la vesícula biliar. Impotencia, trastornos digestivos, rabia y rencor contenido, problemas dentales, dolor de muelas, caries, agresividad contra uno mismo, o sea, culpabilidad, más que todo está asociado a enfermedades autoinmunes. Esto es una mirada muy fácil, ¿sí? De acuerdo, digamos, fácil de entender. Ahora, si ustedes gustan, pues también como les había comentado, les voy a convertir un libro donde pueden encontrar información que les puede empezar a dar un poco más de luces desde el punto de vista racional, ¿no? Ya que la racionalidad es como nosotros podemos entender de mejor forma la sabiduría. Sin embargo, tanto la sabiduría como la racionalidad deben estar mutuamente retroalimentándose. Y esta información es sabiduría, pero que vamos bajando a un punto que se llama racionalidad, donde hay conceptos e ideas estructuradas y nosotros podemos comprender y entender. Ahora, por último, ¿cómo se empieza a eliminar todos estos factores que hemos visto? Seguramente ya lo he nombrado en otros vídeos, pero también lo voy a seguir nombrando en este, compartiendo. Entonces, no solamente nos podemos limitar al pensar que compartir se refiere a algo material, claro que sí, pero también es compartir ese pare o ese momento de reprimir ese impulso, de respirar y entender que si yo voy a accionar de forma reactiva entre la otra persona, simplemente lo que estoy es sembrando una semilla que después yo voy a recoger, ¿cierto? Entonces, poco a poco que yo voy autocontrolándome y voy entendiendo y comprendiendo que cada vez que yo actúo como mi mente egoísta quiere que actúe, simplemente lo que estoy es alejándome de la función esencial que tiene el creador destinada para nosotros, y es que ya que somos efecto, empecemos a ser creadores, entender cómo podemos ser creadores de ese amor hacia los demás. Conforme esto vaya cambiando, menos solos nos vamos a sentir. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.